Hoy tenemos en la lista a nuestra hermana Gladys, así de que el próximo puede hacer la fila, levantar la mano para darle oportunidad a que tenga su pregunta, si la tiene escrita y pueda participar. Algunas personas que no van al matutino, pues me han hecho preguntas por el privado. Me han preguntado qué son las doctrinas fundamentales, qué son doctrinas generales, cómo hago para saber si una iglesia está en falsa doctrina. Todas esas cosas pregunta la gente, qué son doctrinas judaizantes, en fin. Entonces he podido por el privado también responder, pero la idea es que los que están en el matutino lo hagamos también aquí en vivo. Bueno, mis amados hermanos, nuestra hermana Gladys primero. Buenos días una vez más, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermano pastor, mi pregunta es si nosotros como cristianos podemos celebrar la Navidad, ejemplo, ejemplo, poniendo las luces, haciendo pesebre, árbol de Navidad, y que está de acuerdo con el llamado San Nicolás. O sea, como la palabra nos dice en 2 Corintios 5:17, ¿sí? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ya que de repente pues nos pueden decir que si nosotros no participamos de estas cosas, porque somos anticuados, que porque somos, bueno, de las generaciones antiguas, que ahorita son el nuevo tiempo. O sea, entonces, que el Espíritu Santo de Dios, hermano pastor Yair, te dé ese entendimiento y sabiduría para que nos dé ese consejo sabio de parte de Dios para, para nuestras vidas. Sí, esa es mi pregunta, hermano pastor. Dios te bendiga. Bueno, gloria a Dios. Comencemos respondiendo que es muy posible que este tema no pertenezca a las doctrinas fundamentales de la salvación. Puede pertenecer o podemos ubicar este tema en las doctrinas generales, en doctrinas de orden. En este caso, como es un debate de opinión, es necesario que nosotros tomemos una decisión, como hoy nos enviaba la hermana Dayana el texto a los Corintios, diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí, primera a los Corintios 10, 23, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora bien, en el caso de lo espiritual, en el caso del bien espiritual, pues también debemos buscar nuestro bien. Eso es muy lógico a través de la palabra, ¿no? En el caso de ninguno busque su propio bien es no busque siempre satisfacerse en todo, sino también lo que pueda edificar a otros. Entonces cabe aquí también la respuesta. Ahora bien, veamos entonces para responder a nuestra hermana Romanos capítulo 14, y le advierto que la respuesta tiene distintas opiniones teológicas. Obviamente yo voy a dar desde mi perspectiva lo que he estudiado, lo que creo que puede ser más conveniente y más edificante, es la respuesta que voy a dar a través de las escrituras. Entonces vamos a Romanos capítulo 14. Dice la Biblia así. También ustedes pueden participar conmigo allí leyendo en su Biblia para que puedan comprobar lo que estamos hablando. Recibid al débil en la fe. Aquí en este caso, si pueden buscar otras versiones, la palabra o la frase recibid al débil en la fe se refiere a aquel que es débil en conocimiento de doctrina. Eso significa aquí la fe. Recibid al que es débil en conocimientos de doctrina. Recíbanlo. Que aunque tenga poco conocimiento, quizás una persona nueva, inmadura, no lo rechacen, no lo rechacen, pero no para tener contiendas sobre opiniones. Entonces, en este tema no debemos entrar en debates
y contiendas con otras iglesias, aun cuando nosotros no tengamos la misma opinión en estos aspectos con ellos, pero no debemos entrar en contiendas que sean fuertes, ya que consideramos que no es un tema de salvación, pero sí un tema de edificación. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que más edificaría que yo haga? Como pregunta nuestra hermana Gladys. ¿Debo participar de esas cosas o puedo abstenerme? ¿Tengo la libertad para abstenerme de participar de esas cosas que siento o creo que no edifican mi vida? Entonces, por supuesto que sí. Nuestra hermana tiene toda la libertad, como yo también la tengo, y me doy esa libertad de no participar en estas cosas. ¿Por qué? Porque veo que no edifican. Dice la Biblia así. Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil en conocimiento, come solamente legumbres. El que come de todo, pues no menosprecie al que no come de todo. Y el que no come, pues no juzgue al que come. No entren en esa pelea, porque Dios también le ha recibido a él. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, él es criado del Señor, no es criado tuyo. Entonces deja que se arregle con el Señor allá en sus creencias, en sus costumbres. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Aquí entra la pregunta de mi hermana. Uno hace diferencia entre día y día, días festivos y celebraciones. Otro juzga iguales todos los días, exacto. Hay otros que vemos que todos los días son iguales y no tenemos por qué entrar o participar en ciertas cosas, pues cada uno esté plenamente seguro o convencido en su propia mente de lo que cree y de lo que desea hacer para el Señor. El que hace caso de un día festivo, pues lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, pues no lo hace. El que come de todo, pues para el Señor come, porque da gracias a Dios, pero el que no es capaz de comer de todo porque piensa que no debe comer esto o aquello, porque quizás no le agrada al Señor, por la razón que sea, pues para el Señor no come. Es asunto de él, con tal de que dé gracias a Dios por los alimentos. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas, señalas, criticas, condenas? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo se nos va a recompensar las cosas que hicimos que sí valieron la pena, que sí tienen que ver con la salvación, se nos van a recompensar. Y pues otros que perdieron tiempo en ciertas cosas que consideramos que no edifican, pues eso va a ser quemado. Eso no sirvió para nada, como la pregunta que hace nuestra hermana Gladys. Consideramos que ese tipo de cosas no van a recibir ninguna recompensa, es una perdedera de tiempo realmente. Entonces, el Señor va a desechar todo eso, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, es decir, de todo lo que hizo mientras estaba en la iglesia, mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en la tierra. El Señor es el que dará recompensa porque vamos a dar cuentas por lo que hicimos, en qué gastamos nuestro dinero, en qué invertimos nuestro tiempo, qué cosas practicamos. Daremos cuenta de eso y el Señor recompensará la obra misionera, lo que sí valió la pena, lo que tenía que ver con el llamamiento santo que el Señor nos hizo. Versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos unos a otros, no estemos criticándonos ni condenándonos, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Por eso algunos tomamos ciertas decisiones de no participar en ciertas cosas porque no queremos hacer tropezar a los hermanos en pérdidas de tiempo, en cosas que no tienen recompensa, en cosas que a la final esas cosas van a ser quemadas y deshechas. Yo sé y confío en el Señor Jesús
que nada es inmundo en sí mismo. En este caso se refiere a la comida específicamente, ¿no? A la comida. Nada es inmundo, ninguna comida es inmunda. Se puede comer de todas las comidas. Hay algunos hermanos que consideran, no, que esto no como, que aquello, porque la Biblia dice allí en el libro de los Hechos, son creencias, son malas interpretaciones de la palabra, porque el texto dice que se puede comer de todo, y de todo es de todo en este caso. Entonces, se puede comer de todo porque nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. No es que sea inmundo, pero para él lo es porque considera que es inmundo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, pues ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, tú que comes de todo y no tienes problema, se vaya a perder aquel por quien Cristo murió. ¿Y por qué aquel puede ser castigado? Bueno, porque se la pasa criticando y criticando, pero nosotros también hacemos que él critique porque no somos capaces de abstenernos de un alimento delante del que es débil en la fe. Ahora, no seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí tomo esta frase entonces. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para responder una pregunta como esta, es necesario recordar a mi hermana y a todos nuestros oyentes que lo más importante es que hagamos justicia y que tengamos paz y gozo en el Espíritu con nuestros hermanos. Entonces no vamos a entrar en polémicas que nos destruyan como hermanos con otros, con otra forma de pensar en otras congregaciones, incluso de sana doctrina, que tienen una manera diferente de pensar en cuanto a ese tipo de celebraciones y fiestas. Nosotros debemos mantener la justicia, la paz y el gozo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, solamente a la paz. Entonces las preguntas como esta pregunta que han hecho hoy debe ser en paz, no enguerrillados contra otros, sino en paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, en este caso porque el pasaje completo se está refiriendo específicamente a la comida o a los días de reposo, días festivos religiosos, en fin. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Incluso en esos días hay personas que consideran que no se pueden comer un pan de jamón, un chocolate, una yaca, dicen que no se comen eso porque de pronto puede ser pecado. Bueno, eso ya sería un extremismo, ya sería demasiado legalismo el que no nos comamos un pan de jamón, una yaca, pues ya es exagerado, ¿no? Bueno, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ahora, 22. ¿Tienes tu fe? Es decir, ¿tienes tu conocimiento de doctrina? Pues tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, incluso en esos días, cuando nos ofrezcan alguna comida, si usted tiene el suficiente conocimiento bíblico y una fe fuerte en la palabra del Señor, pues usted se puede comer lo que le den. A usted le dan una comida y, hermano, se puede tomar un chocolatico, un pan de jamón conmigo. Y usted dice, no, no, porque es que me voy al infierno. Bueno, si piensa así, no se la coma. Porque aquí la palabra del Señor dice, usted es castigado, condenado si piensa que eso es pecado. Entonces mejor no se la coma. Pero si usted tiene fe, conocimiento fuerte en la palabra, usted sabe que se la puede comer. Entonces reciba una comida tranquilo, aunque sea diciembre o cualquier otro mes en donde la gente celebra ciertas fiestas que nosotros pues no celebramos mucho, ni le hacemos mucho énfasis ni fuerza. Comencemos a responder por ahí. Ahora, vamos a otro tipo de cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El mundo se ha inventado cantidad de fiestas paganas por comercio, por derrochar plata, por desperdiciar tiempo, por bailar. En los días decembrinos, la gente suele decir que Jesucristo nació. Bueno, partamos desde el comienzo histórico. En la historia no aparece con exactitud la fecha del nacimiento de Cristo.
Lo que sí sabemos es que no cae en diciembre, nunca. No es en esa fecha que nació el Señor. Algunos lo ubican en marzo, otros en septiembre, total que es una batalla campal en cuanto a la historia, los eruditos luchan allí, pero como no es un tema fundamental, pues no se ha establecido con toda exactitud. Tenemos algunas opiniones al respecto, pero vamos a dejar el asunto de la fecha ahí. Sabemos que no es en diciembre. Entonces, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre la fiesta navideña? Comencemos es por decir que la natividad o Navidad sí existe. La palabra Navidad proviene de natividad y tiene que ver específicamente con el nacimiento de Jesucristo, del niño Jesús, que nació allá en Belén cuando estaban en un censo y José y María tuvieron que irse al censo y entonces por el camino le vinieron los dolores y entonces ella tuvo que en cualquier lugar pues que el niño naciera, etcétera. Bueno, bien. Ahora, sabemos que no es la fecha, pero lo celebran el 25 de diciembre porque Roma, el Vaticano Católico, lo estableció a nivel mundial. Bueno, partiendo desde ese principio también histórico de que la Iglesia Romana dice que se celebra el 25 de diciembre, aun cuando ellos mismos saben en el Vaticano y en la historia que no nació ese día, ellos lo saben, no crea que ellos lo ignora el público, pero no lo ignoran los curas, ellos no son ignorantes al respecto, ni los obispos más grandes, no, ellos saben con exactitud que esa fecha es impuesta y proviene de una fiesta romana pagana en donde se adoraba a dioses paganos y a estatuas. Entonces, como los romanos celebraban ese día, la fecha de sus dioses, decidieron los católicos corrompidamente, ¿no? Engañosamente, establecer que, bueno, ya no vamos a adorar a los dioses romanos ni griegos, ahora vamos a adorar entonces cristianamente al niño Jesús y establecieron una fecha universal en donde Cristo supuestamente nacía el 25 de diciembre, hicieron un camuflaje, una trampa allí. Las multitudes de personas en el mundo comenzaron a celebrar la Natividad en esa fecha 25 de diciembre, es decir, el 24 a las 12 de la noche, celebran y ponen el niño allí en el pesebre y todo lo demás. Ahora, si es partiendo desde esa fecha histórica, desde esa celebración, pues más bien pagana y romana, pues ¿por qué yo tendría que celebrarlo? Yo celebro el nacimiento de Jesús, claro que sí. Él nació un día, vino a la tierra, es nuestra felicidad, nuestro gozo, además llegó a nuestro corazón. Todo esto podemos entenderlo y saber que así es, vino el Señor. Pero yo no lo celebraría el día que lo ha impuesto una iglesia tan pagana como es el Vaticano Romano. ¿Por qué tendría yo que celebrarlo ese día igual que ellos? Y no solo en esa fecha igual que ellos, sino de la misma manera que ellos lo celebran. Dicen que nació el niño Jesús y a causa de eso hay que hacer parranda, hay que bailar, hay que cargar estatuas del niño Jesús, ponerlo con el burro, la mula y las ovejas y los reyes magos de idolatría en un pesebre hecho con manos humanas, cuando el Señor dice no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes ni estatuas de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y no les honrarás. Total que esto se convierte en idolatría. Y además de todo esto, compren pólvora y exploten pólvora y la gente quedan tuertos, quedan sin casa, hay incendios, se mutilan las manos, cantidad de cosas porque incluso borrachos echan la pólvora porque como nació el niño Jesús, hay que comprar tumbarranchos, matasuegras, quiebrapatas y muchas cosas más para celebrar el nacimiento del niño Jesús emborracharse, bailar y otro año que pasa yo tan lejos y no sé cuántas cosas más. Total que todo esto se ha convertido en una ofensa contra Dios y en costumbres paganas totalmente mundanalizadas con la excusa de que nació el niño Jesús y aparte de eso viene el año nuevo. Entonces todo esto es un comercio y es algo lamentable. Muchos evangélicos ignoran todo esto que estoy diciendo. No saben ni siquiera que en diciembre no nació el niño, nadie se los explica, no se los explican en sus iglesias.
Además de eso, tampoco les explican que esas fiestas paganas están mezcladas con toda clase de idolatría, de orgías, de borracheras, y son excusas para el comercio, que comprar las cosas a precio más alto porque hay que comprar ropa, porque el niño Jesús nace y hay que estrenar ese día, y entonces la ropa se pone muy costosa justo en esos días. En fin, si todo eso es un comercio, un despilfarro, si es toda una vagancia de idolatría y de gastos indiscriminados, ¿por qué yo tendría que celebrar igual que ellos? Ahora, la pregunta que algunos nos hacen para no caer en extremos: pastor, pero ese día puedo reunirme con mi familia para orar, no necesariamente porque nació el niño Jesús, sino porque queremos orar en familia, hacer una comida especial, un asado, en fin. ¿Podemos hacerlo? Bueno, la respuesta ya la leímos en Romanos 14. Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cuál es el problema de reunirnos con la familia? No tenemos nada que ver con esas fiestas paganas. Nosotros no. Pero ¿por qué no compartir con la familia si estamos de vacaciones? Al terminar el año, la gente ha salido de sus trabajos, algunos, por lo menos creo que la mayoría. Entonces pueden reunirse con sus familias, hacer una comida. No tiene nada que ver con celebrar al estilo de Roma, sino comer juntos. Entonces hay personas de iglesias que llegan a extremos que dicen que ni siquiera se reúnen para comer nada, ni con la familia, ni con nadie, no reciben un regalo, que ese día si les dan un cartón de huevos no lo reciben, un pan de jamón con chocolate ese día no lo reciben, menos una yaca, porque pueden irse al infierno si se comen una yaca. Todo eso son extremismos. Entonces es necesario que hagamos la diferencia entre reunirnos y comer en familia a celebrar ese tipo de cosas, despilfarrar el dinero comprando árboles que a la final tienen que ver con la idolatría y con esa celebración pagana. Pero en este caso es mi opinión. No es un asunto de salvación, estoy muy claro, pero es mi opinión. Yo no voy a despilfarrar mi dinero en cosas paganas que el mundo celebra, en un comercio que el mundo es el que está abocado a eso. ¿Y por qué yo tengo que gastar mi dinero en esas cosas? Que para alumbrar mi casa y ponerle alegría. Mi casa ya está alumbrada con el Espíritu Santo, ya está decorada. Y alguien me ha preguntado: pastor, pero podemos pintar la casa ese día, limpiarla, lavarla, pero ¿por qué no? Es que usted no está recibiendo el espíritu de la Navidad como ellos. Ellos tienen otro espíritu diferente al nuestro. Nosotros no estamos recibiendo al Espíritu Santo en diciembre. No, Señor, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces no estamos recibiendo ningún espíritu. No hay problema en pintar la casa, lavarla ese día, pero cuando ya decimos, bueno, hay que decorarla porque va a entrar el espíritu de la Navidad, tenga cuidado, ¿qué espíritu está entrando a su casa? O porque van a nacer el niño, ¿cuál niño van a ser? ¿Cuál? Todo eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, es necesario que leamos Efesios capítulo 5 y versículo 11, que dice la palabra del Señor muy claramente. Abra la Biblia conmigo, en el capítulo 5 exactamente. Y en el versículo 11, y puede subrayar en su Biblia: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces el versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Sí, y el 12 dice: porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Para cuántas cosas se prestan ese tipo de fiestas? Para incluso orgías pecaminosas, borracheras, sexo, se pierden hogares y todo por causa de esas fiestas y esas borracheras. Entonces, tengamos claro que no debemos caer en extremos. Aunque nosotros no participamos de esas fiestas paganas, nada tiene que ver con que nos reunamos con alguien y nos tomemos un chocolate, o con la familia o con el vecino. Incluso si el vecino es idólatra y está celebrando ese día de paganismo, pero él nos invita y nos dice ese vecino que quiere que nosotros nos comamos un arroz con pollo ese día con ellos. Ellos están celebrando su fiesta pagana, pero yo no. Yo no tengo ningún problema en comerme un arroz con pollo con ellos. Hay gente que piensa que se contamina si nos comemos con el vecino un arroz con pollo porque él es del paganismo y yo no. No tiene nada que ver con eso. Nosotros podemos ir y comer con ellos e incluso predicarles y enseñarles. Y si nos preguntan por qué razón nosotros no celebramos ese día, nos pueden hacer esa pregunta. Vecino, ¿usted no tiene problema de comer con nosotros, esto, aquello?
no, no tenemos ningún problema. Podemos comer con ustedes, pero ¿por qué ustedes no celebran igual que nosotros? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Bueno, el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 15, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante toda persona que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Toda persona que nos haga preguntas, debemos responder a esas personas, ellos tienen derecho a una respuesta, mientras sea con mansedumbre y reverencia, mientras sea con respeto a Dios, podemos responderles bíblicamente acerca de este tipo de temas. ¿Por qué razón nosotros no quemamos pólvora? Bueno, porque el dinero Dios nos da no para desperdiciarlo y despilfarrarlo y quemarlo, porque la pólvora contamina el ambiente auditivo, contamina el ambiente, bueno, el medio ambiente, ¿sí? Con todo ese humo, contamina la respiración, el aire, los pulmones de las personas, causa enfermedades, porque es peligrosa, porque además es quemar el dinero, porque Dios no nos da el dinero para ese tipo de cosas. ¿Cómo vamos a quemar el dinero que mi Dios sagradamente nos da para nuestros gastos, nuestra inversión de hogar? ¿Cómo vamos a hacer estas tonterías tan grandes? Entonces no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces podemos dar explicaciones a los vecinos acerca de eso. Ahora bien, hay hermanos que no están de acuerdo con esta posición y esta respuesta, estoy muy claro. Y como nuestros programas salen también en los medios, algunos hermanos los presentan en alguna emisora local y también salen en las redes, pues también queremos aclarar a todos nuestros hermanos que tienen otra opinión que nuestra idea no es entrar en una grande pelea con ellos, sino que esta es nuestra humilde opinión y la consideramos muy bíblica. Estamos revisando la palabra de Dios y lo que no edifica, lo que no bendice mi vida espiritual para nada, lo que es un derroche más bien mundano, pues yo para qué voy a participar. Creo que tengo derecho a una opinión en una doctrina general como esta. Y aunque estamos claros que no es una doctrina de salvación, sé que iré ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas y el Señor, allí voy a rendir cuentas en qué invertí mi tiempo, en qué invertí mi dinero, en qué invertí mi vida, como para qué me edificaba eso, qué recompensa voy a recibir yo por armar un pesebre y más, participar del paganismo como es ese Santa Claus, que es un monstruo idolátrico horrible y le llaman el patrono de los niños porque tiene barriga y barba blanca. Todo ese paganismo asqueroso no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Entonces, estemos claros de la diferencia que hay entre el cristianismo bíblico y el paganismo. Total que se nos va a demandar a nosotros respuesta para la recompensa que vamos a tener en el tribunal de Cristo. Bueno, mis amados, no crean que esta es una respuesta completa, sino una respuesta muy básica, básica para que los hermanos salgan de dudas y puedan ellos dar respuesta a otras personas de por qué nosotros no celebramos fiestas paganas, fiestas que tienen que ver con la mundanalidad. Ah, que hay evangélicos que celebran estas fiestas. Repito, hay diferente opinión, pero la opinión de ellos no tiene mucho sustento bíblico. Simplemente ellos dicen, bueno, yo lo quiero celebrar y quiero gastar mi plata y mi tiempo en eso. Bueno, esa es su respuesta. Nosotros estamos dando desde aquí una respuesta que sea más contundente, más profunda, más bíblica y más edificante. Y esto con mucha sencillez y Dios les bendiga por aquí. Nuestra hermana Gladys, ¿quedó respondido? Amén, 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 hermano pastor de ahí. Amén. Gracias, hermanito pastor, por su consejo sabio. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Perfecto. Demos oportunidad a uno más que levante la mano por aquí. Vamos a ver, ¿quién está por ahí en la fila? Bueno, entonces estamos claros, entonces demos oportunidad a nuestros hermanos para una participación en cuanto al tema que tratamos hoy. ¿Cómo quedan ustedes frente a esta respuesta? Ahora vamos a escucharlos a ustedes también. Creo que Yolimar levantó la mano. Buenos días, Dios les bendiga.
Pastor, creo que esto es un tema de madurez espiritual, ¿verdad? Y saber cómo afrontar los tiempos y dónde estamos, dónde nos encontramos, ¿sí? Lo digo porque en nuestros países, pues es diferente estas perspectivas. Aquí en los Estados Unidos, en las propias iglesias cristianas, ponen hasta los árboles de Navidad y hacen dramatizaciones, sí, todas estas cosas. El primer año yo permití que mi niño, aquí es así, pastor, que mi niño participara, porque, ay, ¿cómo se le ocurre? Todos los niños de la clase van a participar, queremos que Gabriel sea, imagínate tú, a mi hijo lo colocaron como el angelito, el ángel Gabriel, imagínate tú. Y Gabriel, mi hijo súper emocionado y feliz, y yo, pues, yo lo dejé, yo dije, Señor, bueno, tú sabes que, pues, en realidad, esto no, estas personas lo hacen, yo decía, Dios mío, tenga misericordia, porque, o sea, que hay inmadurez espiritual, pero bueno, Señor, yo lo hago, y mi hijo emocionado, yo no lo hago por más nada, sino porque, bueno, mi hijo participe, y mi hijo se aprendió lo que el ángel Gabriel decía, ay, mamá, mi nombre, ¿cómo era? Es profético. Y él súper feliz, por ahí tengo un videito de él saludándome súper feliz porque aquí la gente se viste súper bien, lo vistieron de angelito con alas y todo. Y yo, ay, pero yo siempre le he dicho a mi hijo, mi amor, esto más que cualquier cosa, esto es, la gente lo ha puesto para agarrar dinero. Mira, Dios mío, si en nuestras tierras, de donde somos nosotros, Venezuela, Colombia, la gente celebra, aquí la gente bota dinero por demás, por demás. Y yo le decía a mi hijo, el primer año, mi amor, es que tú sabes que tú y yo no tenemos plata, y no tenemos dinero, no tenemos, o sea, no, mira todo esto. Y bueno, al final de cuentas a mi hijo le sobraron juguetes, todos los años le sobran juguetes porque eso dan juguetes y yo decía, ay, yo no sabía que yo tenía que dar regalos, todo el mundo dándome regalos y yo, ay, qué pena, hay que entregar regalos. Yo, mire hermano, esto es increíble. Aquí todo el mundo le da unos a los otros, y eso es un dineral que se pierde, pero es un dineral. Y yo decía, ay Dios mío, Señor, tenga misericordia de mí porque yo soy la más anti Navidad, más anti todo. Y yo decía, Dios mío, Señor, cómo la ignorancia de las personas nos hace ir hasta endeudarnos, porque hay gente que hasta se endeuda en Navidad, hermano. Entonces digo, uno tiene que ser muy sabio. Si estudiamos la palabra de Dios nos guía a toda verdad. Pero, pero, o sea, debemos ser conscientes y tener los pies sobre la tierra. Que Dios le bendiga. Es así, mi hermana, y pasa lo siguiente. Bueno, dejemos que nuestra hermana Alexandra, que levantó la mano, porque ella se nos va ahorita. Amén, gracias, gloria a nuestro Padre Celestial. Así es, mis amados, yo creo que esta manera es el Señor edificándonos y es para que nosotros confirmemos lo que nuestro Padre nos enseña a través de la palabra. Y es que nosotros podamos decir que el Señor nos mandó a estar en este mundo, pero no a permanecer. Y sabemos que todas esas fiestas son paganas, pero igual el Señor nos dice que debemos tener templanza y que no debemos irnos a los extremos, porque a veces nosotros satanizamos todo. Entonces el hecho de compartir, como decía el pastor, una comida o que nos saluden, eso no nos hace que nosotros nos condenemos, sino que el compartir con nuestras personas, con nuestros seres amados. Pero ya nosotros irnos, como decía nuestra hermana, que tal vez en la iglesia allá tengan esa doctrina de poder recibir la Navidad y la tengan como algo establecida en la iglesia, es muy diferente porque ya nosotros al hacer
con esos adornos, pues estamos ya glorificando ese ídolo, ¿sí? El Señor dice que no debemos hacer altares ni nada, pero muchas veces, y a mí me ha pasado, mis amados hermanos, que pues yo no vengo de familia cristiana y el Señor, el Espíritu Santo va haciendo la obra, como decía la hermana, es una madurez espiritual que el Espíritu Santo va haciendo a medida que nos va enseñando qué es lo que nos conviene. Todos sabemos que el mundo nos muestra, pero no todo es conveniente para nosotros. A veces a mí me tocaba decir no participar en las reuniones, en esas festividades, mis amados hermanos, porque muchas veces uno se sienta, comparte la cena, pero muchas veces comienzan, tómese una cerveza, pero si el Señor, y comienzan a hablar de la palabra, pero si el Señor Jesucristo multiplicó el vino en en las bodas y comienzan y uno comienza a responder, a ser como apacible, pero hay muchas veces que también uno se incomoda en esos tipos de festividades. Entonces uno comienza a edificarse mejor estar en la presencia del Señor, ese tiempo, sí, compartir una comida, un almuerzo, llamar a las personas, responder los mensajes, siempre dándole una palabra de que es un nuevo y de dejarle claro la doctrina a nosotros, pero a veces uno a veces le toca decir que no. Y yo lo digo porque mi familia, la mayoría no son cristianos, entonces muchas veces a mí me ha tocado decir no, porque ponen música, porque hacen diferentes, como decía el pastor, llevan a otras cosas, y a veces uno tiene que cuidarse. A veces el Señor dice que es mejor uno retirarse, ¿sí? No porque tengamos espíritu de cobardía, sino que eso nos hace valientes, poder decirle al enemigo que no estamos en la presencia de él, sino en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que pues hoy el Señor nos ha hablado para que podamos reafirmar nuestra doctrina y que para que podamos ver que el Señor va moldeándonos a su forma y a su horma. Amén. Gracias. Que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanas, muy bien. Gracias al Señor. Estemos claros con esto. Ahora, Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es necesario que nosotros no vayamos a caer en la amargura, que si la gente o incluso hermanos cristianos que tienen otro modo de pensar quieren participar de este tipo de cultura, no nos amarguemos al punto de maldecirlos, de renegar contra ellos. O a veces la gente tiene la costumbre en la calle o hermanos de otras iglesias nos dicen en esos días, feliz Navidad. Y entonces hay cristianos que responden, el Señor reprenda al diablo y de una vez fuera Satanás y cosas así. Eso es una falta de respeto contra las personas. Entonces no lleguen a esos extremos de enojarse con las personas porque le digan, mira, feliz Navidad. No, responda buenas tardes, Dios le bendiga, amén, amén. O sea amable, que hay otra forma de ganar los corazones para el Señor y de poder enseñar a otros. Yo he podido enseñar a cristianos, cantidad de cristianos que me han hecho preguntas directas, ¿por qué yo no compro pólvora, árboles, pesebres, Papá Noel, Santa Claus? Cristianos de iglesias evangélicas me han preguntado eso porque ellos celebran eso en sus casas, me han invitado a comer y cuando me preguntan les he dado estudios bíblicos largos. Y hermanos, tengo el fruto, tengo la dicha de decirles que han cambiado su mentalidad y desde las enseñanzas que les he dado, ellos han dejado de participar en esas cosas. Incluso hubo una iglesia completa donde fui a predicar y en el momento les enojó el mensaje y luego me preguntaron, les di unos estudios bíblicos y me dijeron, desde el día que usted predicó en nuestra iglesia, nosotros cambiamos todo aquí en la iglesia. No se volvió a comprar nada de eso, no participamos más y toda la iglesia cambió. Incluso hace poco, después de que no me habían invitado a predicar molestos por ese mensaje, entonces volvieron a invitarme a varias actividades porque les cambió el corazón, el pensamiento en ese aspecto. A muchos hermanos, la mayoría, casi toda la iglesia cambió el pensamiento en ese aspecto. Entonces, mis amados, hay otras formas de ganar los corazones, no necesariamente respondiéndole a la gente, el Señor reprenda al diablo, ¿no? Y reprenderle los demonios al pan de jamón. El Señor reprenda todo pan de jamón endemoniado con festividades paganas. Y no hay que caer en esos fanatismos, hay que ser más sabio, más inteligente. Es necesario tener la autoridad que el Señor nos ha dado y el conocimiento para poder dárselo a conocer a otros. Esta enseñanza que he dado, amado, aunque usted quisiera refutarla, quiero decirle con todo amor
que no tiene mucho argumento cómo refutarla, porque le he dado textos bíblicos, le he dado explicaciones claras y la verdad es que concluyo, voy a la recta final diciéndoles esto. Los apóstoles no celebraron nunca esas fiestas, no armaron ni arbolitos, ni quemaron pólvora, ni estuvieron en esos paganismos, porque ellos estaban consagrados a la verdad. Nunca entre ellos se dijeron ese tipo de palabras. Mire, Timoteo, dile a Tito que armen allá el arbolito y acuérdense que María, la madre de Jesús, está presente, así es de que, bueno, no olviden el pesebre y aquello. Y ellos nunca hicieron esas cosas. Esos inventos vinieron a través del catolicismo romano, ese paganismo que lamentablemente se metió también en iglesias evangélicas. Entonces, aunque haya pastores muy queridos, amados nuestros, que tengan otro tipo de opinión, pero no tienen argumentos fuertes, no tienen argumentos bíblicos como para decirnos que tenemos que celebrar esas cosas. Es opinión de ellos, pero su opinión no es doctrina. Entonces, aunque su opinión es respetable, no es doctrina. Total que como no es doctrina, tengo toda la libertad de decir, no me gustan ese tipo de cosas ni despilfarros, como acaba de contarnos la hermana Yolimar. Lo que sucede es que las iglesias modernas, como no tienen suficiente conocimiento, suficiente oración y consagración, entretienen a los públicos y atraen los públicos cayéndole bien a los públicos. Quieren caerle bien a las familias, caerle bien a los niños, atraer personal. Entonces tratan de usar todos esos mecanismos muy humanos e incluso en muchos casos paganos para tratar de atraer al público. Imagínense que llega a una iglesia a predicar y para atraer a los vecinos quemaron pólvora, lanzaron cohetes al cielo, y explotaban. Y yo pregunté que por qué. Y el ministro me dijo, es que quiero atraer a los vecinos. Cuando escuchen pólvora se vienen y entonces usted les predica. Le dije, no, hermano, pero tanto despilfarro de dinero, quemando dinero para atraer la gente. O sea, como no tenemos suficiente oración y suficiente evangelismo, tenemos que quemar la plata para atraer a las personas. Así están las cosas en las iglesias modernas. Entonces tenemos que ser más serios, más consagrados. Imagínese, Pedro en 2 mensajes ganó 8,000 personas para el Señor. Bueno, el Señor es quien las gana realmente, pero Pedro los atrajo con la predicación y no le dijo ahí a los otros apóstoles, mire, quemen la pólvora para que venga la gente. No, la pólvora de ellos era verdadera, era espiritual y muy poderosa. Pero lamentablemente nos hemos debilitado tanto a través de los años como cristianos, dejamos la oración, dejamos la vigilia, dejamos la consagración, dejamos la intimidad con Dios, dejamos el estudio de la Biblia, la buena predicación, y como dejamos todo lo santo, pues ahora tenemos que usar lo profano, lo humano, lo vago, incluso lo pagano, para atraer a otros hacia la iglesia. Es eso lo que ha sucedido. Entonces nuestras iglesias no tienen por qué contaminarse con la cultura. Por el contrario, las iglesias deberían minar de la palabra de Dios las culturas paganas y poderlas echar por tierra. Ojalá volvamos a tener esa potencia de la iglesia antigua o primitiva de poder con la pura predicación y la oración atraer a las personas con el evangelismo. Creo que